doctor Fabricio Castellano. ¿Qué elemento del hogar puede ser factor de intoxicación? ¿Y qué sucedió con esos elementos durante el periodo de pandemia? Y todos los múltiples productos que se encuentran en la casa, pero además también de productos, de productos comerciales, de productos industriales. También tenemos en cuenta las cuestiones de lo que hay adentro de la casa, como por ejemplo son las plantas, ¿sí? Plantas ornamentales, que también hay muchos accidentes. Eh, y bueno, con respecto a la pandemia, claro, la gente permaneció más tiempo en sus hogares, los chicos dejaban de ir a las escuelas y se encontraron mucho más tiempo ahí. Y tenés que dividir, sin lugar a dudas, esa población de pequeños que no tenían patio, que tienen lugares muy pequeños, estaban todo el día dentro de sus casas, y aquellos que sí tenían patio, entonces teníamos una casuística de sustancias diferentes, ¿sí? Pero muchas veces, y siempre hablábamos con algunos colegas, ese era el horario de entrada, nosotros los días transcurrían bastante tranquilos, y ya a la tarde, a la noche, ya empezaban a haber más accidentes. Quizás algún colega de otro centro de intoxicaciones podrá estar de desacuerdo, pero bueno, depende de lo que nos tocaba vivir. Pero a mí me pasaba siempre eso, de que a la noche empezaban a caer, ¿viste? Era como que o los padres empezaban a cansarse, a estar desatendían lo que estaban haciendo sus hijos, pero siempre había un gran movimiento a partir de las 5, 6, 7 de la tarde. Y bueno, después las situaciones y los productos que habían eran variados. Todo lo que uno puede encontrar en la casa podía generar un accidente de exposición a una determinada sustancia. Así que sí, por supuesto que eso cambió, aumentó mucho el producto del hogar, pasó a ser algo más frecuente en lo que es los niños, ¿no? En los adultos ya es un poquito menos común que suceda. Son Obviamente. accidentales, por supuesto, pero es un poquito menos común. En cuanto a los accidentes de intoxicación con productos en el hogar, ¿qué porcentaje viene registrando el Hospital Sor María Ludovica? ¿Y ese porcentaje tuvo alguna variación en el periodo de pandemia? Mira, a ver, lo que sucedió en el hospital de niños, por ejemplo, normalmente nosotros manejábamos una casuística de entre un 10 y 15% de eventos de accidentes con productos del hogar, ¿sí? Del total de las consultas pediátricas que nosotros manejamos adentro del hospital, del servicio. Con la pandemia, ese porcentaje aumentó, tiene un leve aumento, por lo menos en nuestra estadística, de un 20-25%. No deja de salirse de los parámetros que la literatura o los centros normalmente manejan, que es entre un 10 y un 30%. A nosotros vimos que hubo un aumento. Claro, los chicos estaban más tiempo dentro de sus hogares, estaban toqueteando más, abriendo más, viendo que los padres, de hecho, probablemente hayas escuchado que los padres aprovechaban a limpiar, a pintar, a trabajar dentro de sus casas porque no tenían otra cosa que hacer, y eso promovía más al contacto y al evento accidental. Entonces ese porcentaje aumentó, pero también por otra parte aumentó el consumo de fármacos psiquiátricos, ¿sí? Fármacos como pastillas para dormir o fármacos para dormir, estamos hablando de todas las benzodiazepinas, y eso también aumentaron las patologías psiquiátricas, lo cual los pacientes requirieron tener que medicación o se les consignaba medicación a los pacientes para consumir, y esos también estaban al alcance de los niños. Y además, la población, por ejemplo, la población pediátrica miraba o ve, y nosotros siempre decimos que cuando uno consume un fármaco o cualquier alimento, los chicos ven, copian, hacen un aprendizaje por copia. Entonces veían que tomaban esos fármacos y ellos también, menores de 1 o 2 años, querían imitar esa situación. Y también se producían accidentes por consumo de fármacos. Y había más medicación, por supuesto, en la mesa de luz, en la cartera de los familiares, de los que venían de visita, que eso también puede ser es un gran problema, porque por ahí quizás en la casa uno tenía muy controlado con chicos dónde tener los fármacos, estaban muy guardados. Pero si había un evento de que había alguien al cuidado, porque también venían al cuidado, a ver,
círculos pequeños, burbujas pequeñas, los abuelos que venían al cuidado, que muchas veces compartían, ya cuando empezaron a abrirse un poquito más, si se quiere, o por lo menos compartir reuniones muy, muy pequeñas con familiares directos, o de hecho hay familias familias ensambladas, donde los padres, adultos, los abuelos viven en la casa de atrás. Entonces, era un contacto diario. Cuando pasaba eso, que no están tan acostumbrados, venían, dejaban los bolsos o las carteras adelante o en sus casas, y ahí ocurrían accidentes también. Entonces, pudo haber aumento, por lo menos en nuestra casuística, de lo que fueron los accidentes por productos del hogar, pero también hubo un aumento, o se mantuvo un leve aumento de lo que son los accidentes por psicofármacos en los niños. Pero como esto, te repito, la cultura de guardar o dejar fuera del alcance las medicaciones seguía estando, la verdad es que seguía estando, continúa, es una acción que los padres lo hacen desde un principio, muy pocas veces se podían olvidar algunos fármacos, pero bueno, los accidentes estaban y nosotros adentro de un hospital lo veíamos mucho más frecuente que cualquiera de otras personas que hacen otra especialidad. Con respecto a los adultos, la población empezó a, repito, a consumir más psicofármacos. No había tantos eventos de accidentes, porque en los adultos no sucede. Pero sí podía suceder ciertos eventos de ingestas intencionales, ingestas suicidas. No podría asegurarte que haya un aumento de la misma, porque eso es una estadística que nosotros lo vamos armando año a año, cada 2 años, eh, pero sí veíamos que eso era un evento frecuente, pero para nosotros no escapa de lo común. Los eventos de ingesta masiva son frecuentes en cualquier ámbito de la salud. Sucede que nosotros en el Hospital Fernández, al tener un servicio, somos uno de los pocos hospitales con servicio de toxicología, todo viene a la consulta hacia nosotros. Entonces nosotros lo vemos como una gran casuística. Si nos enfocamos en adolescentes entre 10 15 años, ¿cuáles fueron los niveles de casos de intoxicaciones en los últimos tiempos hasta fecha reciente? Sí, los adolescentes tuvieron algunos cambios en cuanto a trastornos psicoafectivos o algún trastorno psiquiátrico. A ver, nosotros vemos en el hospital de niños una franja adolescente estamos hablando entre los 10 y los 15 años, que es el periodo de atención, donde algunos eventos de ingestas intencionales eh, se ven, nosotros vemos siempre de esos. Estadísticamente no aumentó la casuística en lo que fue intrapandemia. Sí hemos visto un pequeño aumento, o leve, si se quiere, con las estadísticas anteriores, de la casuística de los intentos ahora, post pandemia, o abriéndose este cuadro, ¿no? Este periodo de hace un año que ya se viene abriendo más la pandemia, donde ya no se utilizaba barbijo, volvieron la escolaridad, ¿sí? Todo este periodo nuevo ha traído algunas consecuencias, o por lo menos nosotros hemos visto que los chicos o los adolescentes entre 12, 13, 14 años, incluso más pequeños, eh, hemos, lamentablemente hemos visto intentos de suicidio en menores de 11 años, de 10 años, y se han visto, y esto es por medicación, ¿sí? Por fármacos, pero son actos que se han visto desde antes de la pandemia, los intentos por medicación, por utilización de fármacos, por paracetamol, por ejemplo, es una situación frecuente, o pacientes que estaban en tratamiento por equipos de salud mental, hacían sobreingesta de su propia medicación. Eso también sucedía y sucede ahora y lo estamos viendo. Hablar de un aumento, probablemente no me atrevo a decir porque no tengo los números del servicio actualmente, pero se ve. No, por ahí es algo personal, lo que uno percibe, y que da la sensación de que se ven más chicos con estos eventos. Nosotros
como te repito, como somos un hospital de referencia, manejamos ciertos sesgos, porque muchos chicos vienen derivados, o cuando sucede un evento así, dicen, anda a tal lado, anda a tal hospital, y eso hace un cegamiento un poco de la situación. La realidad es que para hacer un número fidedigno es tomar las casuísticas de todos los hospitales y compararla, lógicamente, con los años anteriores y decir, sí, hubo un aumento franco. En nuestro caso, por lo menos en nuestro servicio, hubo un aumento, pero que debido a qué variable, a la variable que aumenta la población adolescente, a los eventos post pandemia, bueno, a un montón de variables que por ahí nosotros se nos escapan. Hay un contexto social que promueve el consumo de alcohol. Hablemos del primer último día, esa práctica de estudiantes adolescentes que, bueno, está caracterizada por gran consumo de alcohol, en algunos casos con la aprobación de los padres. Sí, en algunas ciudades, La Plata es un lugar donde lo hacen, Capital Federal también, por ahí en algunas ciudades más pequeñas, no sé si actualmente lo estarán haciendo, de donde vengo yo, yo soy un egresado del secundario del 2002, o sea, ya hace 20 años, no era una práctica habitual, lo que es último primer día, o sea, el último día del último año del secundario, reunirse a festejar con los compañeros, y esos festejos consisten en consumo de alcohol, como cualquier fiesta de los adolescentes y adultos también, esa sustancia que es utilizada para festejar, absolutamente. Probablemente alguna otra sustancia más que pueda estar ya instalada en el grupo, pero sí, como vos decías, predomina el consumo de alcohol. Después los objetivos de cada grupo bueno, dependerá si es la idea emborracharse, la idea festejar, la idea es ir incluso ir borracho en algunas cuestiones a la escuela. De hecho, en algunas instituciones yo he sabido que han suspendido la clase porque sabían que iban alcoholizados o iban y no se daba clase por el stand que presentaban los adolescentes. Eh, por supuesto que hay muchos padres que saben de qué se trata, por supuesto que hay muchos padres que yo no sé si los padres lo tienen, lo aceptan con naturalidad o lo consideran una práctica que debe ser así. Yo creo que los padres tratan de buscar la forma de aliviar esta situación. Yo creo que están en esa disyuntiva de lo dejo ir o no lo dejo ir. También es una lucha eterna de ese chico que quiere, esa chica quiere pertenecer a ese grupo y que el grupo lo lleva a hacerlo. Me parece que en ese punto hay varias cuestiones a discutir. Me parece que eso es un entrenamiento previo que hay que hacer y no sobre el momento de cómo entrenar a un adolescente o cómo educar a un adolescente o cómo tratar de explicarle las consecuencias que puede tener el consumo de cualquier sustancia, pero bueno, en este caso del alcohol, como para que cuando la adolescente se encuentre o se exponga al consumo de esa sustancia, lo haga, y si lo va a hacer, lo haga con ciertos cuidados y no necesariamente a lo que nosotros llamamos, se llama binge drinking, ese consumo abusivo de 3, 4 o 5 sustancias en un corto periodo. ¿Sí? En esas reuniones es lo que hacen muchas veces también, que no solamente es en el último primer día, sino también en esas reuniones antes de salir a un boliche o algún otro lado donde se reúnen a consumir, donde el consumo de alcohol lo hacen porque es mucho más barato que consumir adentro del lugar donde están, porque hacen esas previas para poder supuestamente creer que la van a pasar mejor, y esas previas hacen que haya un consumo muy importante, muy abusivo, de grandísimas cantidades en un periodo muy corto. Eso es lo que nosotros llamamos drinking. Y eso es lo que yo siempre charlamos, ¿no? Tratamos de ver en qué momento a los padres darles esa educación para que los padres puedan transmitírselo a los chicos, educar a los chicos desde corta edad para entender que eso va a pasar. Los padres tienen que entender que en algún momento puede pasar, ¿no? No sé si es evitable. ¿Sí? Uno puede creer que sí, pero lo mejor es tratar de decir, mirá, vos te vas a enfrentar con esto, probablemente estés en un grupo donde lo hagan. Bueno,
qué puedes hacer o qué sabes que te puede pasar. Los chicos, por ejemplo, no saben, hablo algo cortito, y muchas veces tampoco los padres saben, que juegan competencias con vodka, competencias de TikTok con vodka, o mezclan vodka con alguna otra sustancia, o con gelatinas, o con speed, entonces se hace mucho más a menos, y toman grandes cantidades porque pueden soportar en los primeros minutos, 20, 30, 40 minutos, pueden soportar esas grandes ingestas sin emborracharse. ¿Pero por qué? Porque las bebidas de graduaciones mayores de 20, 30 grados generan una irritación gastrointestinal que hace o lentece un poco la absorción del alcohol. Pero sucede que eso, cuando una vez empieza a producir esa absorción del alcohol, lo hace todo de golpe. Entonces los chicos empiezan a tener unas alcoholemias muy importantes que puede llevar a unos cuadros de depresión del sensor, una depresión del sistema nervioso central, de la cabeza, ¿sí? Del cerebro, muy importante, que terminan en el hospital, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, lo vemos en el Hospital Fernández. Yo estoy de guardia, trabajo, mis días son jueves, estoy ahí, y los sábados a la noche, así que sé de lo que te estoy hablando con respecto a lo que veo y en la forma en que lo hacen. Y eso los chicos no lo saben, y lamentablemente cuando se enteran, se terminan enterando una vez que están, que le pasó a un amigo o les pasaron a ellos mismos. Entonces me parece que eso es parte de la educación que corresponde, que hay que dar también en los colegios, por supuesto. Y hay veces que se hace muy tabú, porque decís, ¿cómo le vas a explicar a los chicos, cómo le vas a enseñar a consumir? Ok, no les enseñemos a los chicos, enseñémosle a los padres qué es lo que tienen que hablar, qué es lo que van a ver, que ellos también sientan curiosidad con lo que va pasando. Es un tema bastante complicado, porque uno puede hablar del alcohol con más naturalidad que de otras drogas, pero también existen otras sustancias a las cuales los chicos van a estar expuestos. Y cuando me hablo de exposición, no es de que lo van a consumir necesariamente, simplemente de decir que puede haber alguien en el grupo que empezó a consumir o que está consumiendo, dígase cocaína, marihuana, éxtasis, LSD. Son sustancias que hoy por hoy nosotros los vemos en los grupos poblacionales. Vos me preguntarás, ¿qué edad? 14, 15, 16, 17 años. En un grupo de chicos de 14 años, quizás uno solo consuma éxtasis o LSD, pero a medida que van de 20 ya empieza a haber 3 o 4, y de 25, 26 puede mantenerse. Lo que digo, que me parece que el punto parte también desde la educación de los padres, para pesquisar, para ver, para preguntar, para saber a lo que se pueden enfrentar. Pero bueno, es un tema muy, muy complicado, con mucho tabú, con mucho miedo para hablar. Pero bueno, después, cuando yo tengo que hablar con los padres a la mañana de un domingo y explicarles por qué su hijo, o su hermano o su pareja está acá con nosotros, es un tema, una problemática importante. Pero me parece que hablándolo con seriedad y con respeto a las sustancias, yo creo que tiene que ser bienvenida la información. Al comienzo de la charla, se mencionó que las plantas del hogar son un factor de accidentes por intoxicación. Y me parece que mucho no se conoce de eso. ¿Podrías hablar de eso, Fabricio? Sí, a ver, depende de qué lugar estemos hablando, por ejemplo, vamos a ejemplificar la situación en La Plata, donde hay una ciudad de casas bajas, eh, donde hay parques mucho más grandes o patios más grandes. Uno puede tener una diversidad de plantas enorme y con frutos que pueden llegar a tener diferentes sustancias. Pero por otro lado también tenés Capital Federal, donde también tenés casas bajas, como es el barrio de Villorquiza, o más a lo que es la zona de General Paz, pero también tenés barrios como es Caballito, Almagro, donde hay muchos más departamentos y la gente tiene plantas dentro de sus hogares, como son las ornamentales, como por ejemplo las orejas de elefante. Son plantas que uno suele tener adentro de sus hogares. Entonces, tiene que ver mucho dónde nos encontremos. Uno de los accidentes más frecuentes que llaman la atención son estos, son los de las plantas ornamentales, estas de hoja grande, de hoja ancha, donde los chicos van y muerden y comen y prueban y juegan. Y suelen ser plantas que
los chicos generalmente una vez que lo comen no lo comen más porque es tan agresivo, es tan irritativa esa planta. Tiene, por ejemplo, un contenido, una sustancia que son oxalatos de calcio, que son como pequeños cristales microscópicos que genera una irritación muy grande y que a la verdad también a los padres suele generar mucho miedo. Y a nosotros también, de cierta manera, porque esa irritación que se da en la boca, en la lengua, que es muy dolorosa, muy irritativa, que genera mucha salivación, puede generar también una afectación ronquera por afectación de las cuerdas vocales, para que te des una idea también, con afectación de la garganta. De hecho, eh, nosotros podemos tratarlo con antihistamínicos, pero suele tener poca respuesta, no es tan buena, o con corticoides. La verdad es que es una situación bastante molesta para el niño y para los padres y que la verdad se asusta y vienen corriendo a los hospitales. Y son frecuentes, porque los chicos la prueban esa planta, la comen. Y después tenemos, bueno, otras plantas que pueden darse en los patios, que pueden llegar a tener frutos como son las plantas con las bolitas rojas que son de revienta caballos, que por ejemplo también que acá en las plazas tenemos, que son unos frutos que ahora se me está yendo, frutos del paraíso, son conocidos como frutos del paraíso, que también los chicos suelen comer, que comen y que puede llegar, que tienen en la casa muchas familias pueden tener esos frutos y que también generan ciertos miedos, pero muchas veces tenemos, al tener la planta, uno puede hacer algún reconocimiento. Nosotros no hacemos reconocimiento de todas las plantas, pero hoy por hoy, con la ayuda de Google, con Internet, podemos acercarnos a qué clase de planta estamos hablando y podemos ver qué fruto es y a través de eso saber qué contenido tiene el fruto de esos productos. No todas las plantas o las plantas no tienen un antídoto específico a la hora de tratarla, esa intoxicación. Muchas veces son cuadros que se tratan de forma asintomática, o sea, presentan el síntoma y se trata el síntoma. Pero sí es importante saber dónde se va a generar el daño, a qué nivel, si lo vamos a esperar a nivel local, como puede ser esto de las plantas ornamentales, que afecta a la lengua, a la garganta, o también afectación renal, si esta sustancia, esta planta va a poder afectar al riñón. Los ornamentales también generan alteración renal. Entonces, estar ese paso adelante, decir, vamos a mirar acá, vamos a poner la lupa acá, también es importante para nosotros al reconocimiento del producto, o de la sustancia, o del fruto, o de la hoja que pueda tener accidentalmente la exposición el chico, el niño o la niña. Y también muchos productos tienen tóxicos o cardiotóxicos, que también es importante, porque dependiendo muchas veces el tiempo en el que sucede, y eso para nosotros es muy importante, uno puede tomar una acción, no de antídoto, sino de eliminación. Sucede que los chicos, los padres verdaderamente te lo traen rápido a los hospitales. Entonces, cuando sucede un accidente por ingesta de algún producto, vamos a suponer algún frutos del paraíso donde lo masticó, porque el tema es cuando lo mastica y le saca el contenido. Cuando se los traga enteros suelen eliminarlos enteros los chicos, pero bueno, hay que ver cada situación, pero en algunos casos, esta venida rápida de los padres hacia el hospital nos da tiempo a poder hacer un método de eliminación, que puede ser un lavado gástrico o la utilización del carbón activado, que es el producto que para nosotros es un caballo de batalla, es una herramienta maravillosa porque neutraliza las sustancias, no todas, pero algunas pueden neutralizarlas y evitar que se absorba. Lo que hace en realidad es una absorción, ¿sí? Es rodear a la sustancia y que se elimine por la materia fecal, y eso evita la absorción de la sustancia tóxica. Entonces, esa posibilidad de que el padre venga rápido, nosotros colocarle una sonda, hacerle un lavado gástrico, extraer sustancia del estómago y quizás poder utilizar carbón activado, es una gran ventaja que se sucede dentro de la primera hora para nosotros. Y si pasó más tiempo también lo podemos analizar. Ángel, depende mucho de la sustancia. Hay sustancias que se pueden hacer algún método de eliminación y hay otras que no. Por ejemplo, la ornamental no se puede hacer, es irritante, puedes lastimar más con la sonda y la verdad que muchas veces mastican la hoja y lo que hace es liberar ese jugo rápidamente. Así que, repito, depende de la sustancia en sí, pero las plantas es una
una situación bastante frecuente, que por suerte los chicos lo aprenden rápido. ¿Siempre es la ingesta la vía de ingreso del tóxico al organismo en el caso de las plantas? Contacto. Muchas Ajá. veces están jugando con las plantas. A ver, las plantas ornamentales, estas que estoy hablando, generalmente sí porque tienen ese jugo lechoso que al jugar con las manos quizás no lo comieron, pero se tocan el ojo y pueden ser irritantes oculares. O con la piel pueden llegar a dar dermatitis importantes. Entonces, la consulta suele ser o puede venir también por contacto ocular o mucoso, más que por ingestas. En lo que son las plantas o árboles o arbustos, ya el contacto no tiene tanta peligrosidad. De hecho, muchos chicos juegan y están en contacto continuo, te dicen que están jugando a la comidita, lo más común, lo más frecuente, y ahí es que a veces alguno se equivoca, pobrecito, y se consume algún fruto y ahí se mató la macana. Pero por contacto no suele suceder, salvo estas plantas que son muy irritantes, algunas plantas irritantes en particular. Así que sí, suele suceder más a lo que nos preocupa a nosotros es la ingesta, pero claro que viene por contactos y ocular o dermatitis importante. A identificar esas plantas que son factores de intoxicación. ¿Existe algún tipo de banco de imagen, algún catálogo visual? Mira, antes de la aparición de lo que eran los celulares con Google o con la posibilidad de cámara y trasladar la imagen de Google, nosotros teníamos la biblioteca en nuestro servicio donde con la descripción medianamente de los padres, si es que no traían ya la muestra, íbamos al libro a buscarlo. Hoy por hoy con el celular uno le saca una foto, inmediatamente el celular reconoce de qué planta está hablando o familia de esa planta de la que está hablando. Pero la verdad es que nosotros siempre le explicamos, no podemos sacar verdaderamente o estudiar rápidamente de qué producto se trata o qué sustancia tiene ese fruto. Podemos acercarnos a eso. Y además, la evaluación en un laboratorio o en cualquier otro lado no te acompaña con los tiempos de tratamiento donde hay que actuar rápido, donde tenés que pensar rápido qué es lo que puede suceder. Entonces, normalmente la información es una imagen rápida a través del celular, un reconocimiento y un acercamiento de lo que puede llegar a ser. Hay algunas plantas pequeñas dentro de los hogares que ya vienen con el nombre, que las compraron conociendo de qué se trata, entonces uno busca la información directamente desde ahí. Pero cuando tenemos un producto que no conocemos, una sustancia, una planta que no conocemos, sacamos la fotografía y por suerte las herramientas de Google hoy por hoy nos han facilitado mucho eso. Y hay, bueno, muchas páginas que hacen reconocimiento de esas plantas. Así que sí, por suerte nos ha facilitado eso. Si entramos en el tema de los productos del hogar conocidos como fitosanitarios, repelentes, insecticidas, etc. ¿Se presentan casos en el servicio de toxicología? Grandísimas problemáticas que existen es que muchos productos fitosanitarios, plaguicidas del hogar, están en los tarros donde originalmente no se hicieron. Son botellas de plástico sin rotular, sin decir ni siquiera una descripción mínima del producto. Lo único que saben las familias que están ahí, o donde suceden los accidentes, es que es un producto, un plaguicida. Eso es un gran problema para nosotros. Distinto es el plaguicida que viene para el hogar, que viene en un tarro, que ya está con las instrucciones o las indicaciones o la composición del producto, donde lo tienen ahí, donde lo compraron, donde lo producen, lo trabajan en el hogar, lo diluyen como corresponde. Eso es otra situación. Son dos situaciones distintas que se acarrea la dificultad del otro de estar un tiempo importante sin saber a qué se expuso la persona accidentalmente, en este caso los niños. Eso por un lado. Por otro lado, es la gran diversidad de plaguicidas que hoy por hoy se están utilizando, que por suerte para los que son del hogar suelen ser de toxicidad baja. Se están utilizando mucho lo que son piretrinas y piretroides, en donde la toxicidad
no es tan importante como si sucedía cuando, por ejemplo, había hormiguicidas que tenían clorpirifos, lo cual era es un órgano perforado de altísima toxicidad. Y en ese caso, las intoxicaciones eran unos cuadros mucho más peligrosos. Por otra parte, también el uso de plaguicidas suele la gente tenerlo apartado. Por lo menos nosotros recomendamos eso, siempre tenerlo apartado en un lugar de trabajo donde no tenga acceso la persona, los niños, no tengan acceso a esos lugares. Pero por supuesto que son situaciones que se ven a menudo los plaguicidas. Y depende también de qué zona estamos hablando. Nosotros tenemos en La Plata zonas de campo, eh, zonas rurales, por así decirlo, muy cercanas a la ciudad de La Plata, donde cuando sucede algún evento o un accidente por plaguicidas, por supuesto vienen a Ludovica porque están a simplemente 15 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces, Estamos hablando, perdóname, estamos sí. hablando de, por ejemplo, familias de horticultores, Por por ejemplo, ejemplo. pero no, por ejemplo, podemos decir de familias que están en zonas rurales, Ajá, donde zonas rurales a la ciudad, donde van a 5 kilómetros, pero que son familias del campo, de la zona rural, que no necesariamente sean zonas quinteras, sino que simplemente tienen en el campo, claro. porque el padre o la madre que trabaja en zona rural, en otra zona más alejada, viene con los tarros de plaguicidas y los dejan en los balcones de la casa y no necesariamente, ahí tenés de Claro. todo. Por supuesto que en las zonas quinteras donde trabajan son zonas de horticultores, como es la zona de Alejandro Korn, está el Hospital Pecho Romero, por ejemplo, esa zona o lo que es la zona del sur de Bransen, o lo que limita entre Bransen y La Plata. Por supuesto tenés zonas quinteras y los accidentes pueden suceder ahí también. Y ahí estamos hablando de unos plaguicidas de mayor toxicidad, de mayor gravedad. Eh, que bueno, estamos hablando de otra clínica, de otra problemática, pero de lo que es los productos del hogar, los productos del hogar, plaguicidas del hogar, suelen ser toxicidad leve. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces esos plaguicidas que son de toxicidad leve también no son para los insectos. Muchos mezclan o tratan de darle una mezcla, de hacerlos un poquitito más fuerte de lo que son. Y eso es otro gran problema. Por más que tengan el tarro rotulado como vino originalmente, le ponen algo más para darle un poco más de fuerza, un plaguicida que acá sí podemos utilizar un plaguicida de mayor gravedad, como había mencionado los órganos fosforados, eso es más infrecuente, pero lo pueden hacer. Y nosotros, o también le pueden poner hidrocarburos, o sea, ponerle nafta, querosén, eh, aceites, y eso puede llegar también a complejizar un poco la problemática. Y eso también es frecuente, la mezcla de sustancias, ¿no? Así que eso por supuesto que lo vemos. Puede pasar también, que nos han sucedido, Ángeles, por ejemplo, cuando fumigan en lugares de todo el público, pero por ejemplo de colegios, en salas de danza o salas de actividad física cerradas porque tienen que fumigar. Que eso también, esa exposición, cuando no está bien ventilado o cuando quedan esas gotas o aguas manchadas en las paredes, los chicos pueden entrar en contacto y se ven reacciones alérgicas o dermatitis de contacto por el producto o afectación de vías aéreas superiores, esa rinitis que los chicos pueden llegar a tener. Eso también es frecuente y hemos tenido consultas. En los colegios hemos tenido consultas muchas veces que han fumigado y no han limpiado bien, esas son las menos, pero podemos recordar algunas siempre, porque suelen ser afectar 4, 5, 6, grupo poblacional más alto, porque son los chicos que han estado en ese salón. Eso también tenemos y eso también lo vemos, por eso siempre recomendamos un buen periodo de ventilación del lugar, una buena limpieza y un buen periodo de ventilación. Genéricamente, ¿cuál sería ese periodo? ¿24 horas? Sí, ¿48 horas? 24 horas, con 24 horas después de aplicar el producto y de limpiarlo y de ventilar, con 24 horas no debería estar habiendo ninguna complicación en ese sentido. Pero bueno, depende del producto y depende de la hoja de seguridad que tenga
la hojita de seguridad que tenga el producto, porque hay que ver de qué producto estamos hablando. ¿Sí? Siempre uno considera que esos lugares son utilizados piretroides, o piretinas o piretroides, donde ese periodo de ventilación y un periodo de buena limpieza con 24 horas, 36 horas funcionan más que bien y no debería por qué tener ninguna alteración las personas que lo utilicen. ¿Qué sucede con los productos destinados a combatir o eliminar roedores? Para los roedores actualmente se están utilizando rodenticidas. Es un veneno que usan para los roedores muy frecuente también de suceder en los hogares, los accidentes con raticidas, donde normalmente nosotros o los pacientes que ingresan por lo que se conocen como trigos teñidos o caramelos, son unos caramelos azules de gran tamaño donde la gente los deja en platitos normalmente, en algún rincón, detrás del placar, y eso los chicos donde pueden tener... Atractivo, ¿Cómo? atractivo. Son, por supuesto, por ejemplo, los caramelos son extremadamente atractivos, son pastillas de 2 centímetros de grande, más o menos, azul nafta, donde los chicos se ven totalmente atraídos y lo comen y se pueden comer media o una pastilla masticándola tranquilamente. Con respecto a los trigos, quizás son menos atractivos, pero tienen un color violeta, normalmente son violeta, muy atractivo también, donde se sientan y pueden estar comiéndolo tranquilamente si uno no los ve a los niños. Y quedan normalmente en posiciones donde los padres pueden llegar, no es que queden muy estratégicamente ubicados, entonces los chicos, si los padres llegan agachándose, los chicos probablemente que andan por el piso también llegan muy bien. Y el gran problema es que pueden estar puestos colocados desde hace un mes y no recordar cuántos habían puesto y no Oh. saber si los que faltan son los que se comió el chico o son que se los comieron los ratoncitos. Y eso es una problemática. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un rodenticida? Bueno, lo que generan eso son trastornos en la coagulación, que no lo ves inmediatamente. Uno puede comer ese producto, no saber cuánto tiempo pasó, porque ¿cuál es otra problemática, Ángel, de esto? Es que no sabemos cuándo lo descubrió el nene. Si el nene lo descubrió hace 3 días y lo comió y no dijo nada, y al otro día fue de nuevo porque le dijo, bueno, voy de nuevo a comer, vos lo viste ahí y no lo viste hace 3 días. Ese puede ser otro problema. Verdaderamente es lo que te rompe un poco la cabeza en ese sentido de decir cuándo sucede esto. Y estos productos generan trastorno en la coagulación. Entonces, cuando estos chicos vienen, además de hacerle el lavado gástrico, tener una respuesta de carbón activado, hay que explicarle a los padres que desde cuándo está comiendo esto, desde cuándo lo pudo haber descubierto. Distinto es cuando dice, no, fue a la casa de la abuela, fue hoy y lo comió hoy. Y a la casa de la abuela fue hace unos días, no, fue hace una semana. Bueno, entendemos que pasó el evento ahí, pero cuando están en el hogar, no sabemos desde cuándo lo está comiendo. Así que ahí nosotros lo que vemos es el coagulograma, vemos que no tenga trastornos en la coagulación de la sangre, que esos chicos no tengan sangrado, epistaxis, lo que es el sangrado por la nariz, que no hagan caca con sangre o pis con sangre, en lo que es a nivel gingival, que no tengan sangrados. Entonces son pautas que nosotros le damos a los padres, pero bueno, eso es muy frecuente también. Nosotros tenemos una consulta, no te voy a decir diaria, pero cada 3 días tenemos. Si no es en nuestro hospital, es telefónicamente, porque pasa. Así que es muy común. Hasta aquí lo que me queda claro es lo fundamental determinar el agente tóxico. Es importantísimo que los papás, en caso de urgencias, se presenten al servicio de toxicología munidos de la marquilla del producto, el envase del medicamento o el prospecto del medicamento, la hoja de seguridad si se trata del uso de algún plaguicida para horticultura. En definitiva, importantísimo identificar el agente tóxico. Es así. El agente tóxico, la sustancia, porque además
es muy importante por varias razones. Primero, porque puede ser un producto combinado. Sí, Uno puede comprar un producto que viene con el nombre de, vamos a tomar un plaguicida normal, un piretroide, pero viene combinado con otra sustancia que hace que ese piretroide perdure en el tiempo. O sea, es un piretroide que no se utiliza en el hogar, no está aprobado para utilizar en el hogar, pero sí está aprobado para utilizar en zonas rurales. Entonces tiene que tener una característica diferente a eso. Esa característica se la puede estar dando otra sustancia que puede estar asociada a, por ejemplo, trastornos cardíacos. Entonces, si accidentalmente una persona estuvo en contacto con esa sustancia, nosotros tenemos esa hoja de seguridad y no viene con esa hoja, nosotros no vamos a saber nunca lo que es. Lo podemos sospechar, nos entrenamos todos los días o tratamos de aprender todos los días de que uno puede encasillar las sustancias en determinados síndromes a través de los signos y síntomas que la persona presenta, pero lo mejor es tener esa hoja de seguridad que nos traiga, ver la composición, eh, y de esa forma decir, bueno, además de tener esto, tiene otras sustancias. Así que voy a esperar lo que me genere el piretroide, voy a generar lo que me genere esta sustancia X que puede estar dándole una condición de persistencia en el ambiente, por así decirlo. Entonces, claro, es muy importante para nosotros, es de gran ayuda, pero también puede ser un confusor. Hay que tener cuidado porque muchas veces son múltiples las sustancias que están y agarran solamente una hoja de seguridad y piensan que puede ser desde ahí y puede generar un error. Pero te repito, aunque nosotros trabajamos más desde los síntomas, signos y síntomas, nosotros decimos que para esta sustancia debería tener ciertos signos y síntomas, ciertas características clínicas. Si no cierra para el cuadro de esta sustancia, hay que pensar en otra sustancia, hay que pensar en otra situación clínica. Por eso los toxicólogos no nos encasillamos en el producto solamente, sino que hacemos una evaluación general, como cualquier colega médico, ¿no? En su área, pero para nosotros es fundamental. Nosotros nos entrenamos para un montón de sustancias que no tienen hojas de seguridad. Muy pocas tienen hoja de seguridad, muy pocos productos tienen las indicaciones. Estamos expuestos a un montón de sustancias, a miles y miles y miles de sustancias que todavía no se sabe qué es lo que producen, no están eh, aplicadas a personas, por lo tanto tampoco tenemos características de lo que pueden hacer, así que nuestro entrenamiento pasa por otro lado, nuestro entrenamiento pasa para poder evaluar al paciente y de esa forma descartar las sustancias que no son, y dejar de lado o dejar en un lugar las sustancias que sí son. Entonces, pero por supuesto, si nos dan la ayuda de la hoja de seguridad, para nosotros mejor. ya empezamos el partido ganando. Mauricio, ¿cuánto tiempo dura establecer la real situación del paciente intoxicado? Ese proceso que comienza cuando el médico observa signos, síntomas, en fin, hasta que el médico le dice al paciente, usted tiene el alta. Mirá, para nosotros mínimamente una observación de 12 horas es lo 12 que, horas. 12 horas mínimo, porque en 12 horas se tienen que dar las sustancias o los eventos que pueden llegar a generar esa toxicodinamia que tiene el producto en sí mismo, ya tiene que empezar a hacer efecto, pero acá vamos de nuevo con la sustancia. Un rodenticida es una sustancia que desgasta los factores de coagulación. Nosotros tenemos factores de coagulación en reserva por lo menos por 3 días. O sea que por 3 días nosotros no lo vamos a ver. Así que las 12 horas me quedo cortísimo. Claro, claro, todo. Un chico que estuvo expuesto a un órgano fosforado, del cual no tiene clínica, eh, en 12 horas quizás no aparezca la clínica y aparezca en 24 horas. ¿Por qué en 24 horas? Porque quizás si está este paciente en un hospital donde no se está preparado para trabajar con órganos fosforados, ese chico fue mal bañado, lo bañaron mal. Entonces al bañarse mal hizo que el chico se tocó el pelo con un órgano fosforado, vamos a darte el ejemplo, y no le lavaron el pelo. Y eso se absorbe, se absorbe, se absorbe. Se absorbe mucho más lento que es lo que es la vía digestiva. Si es por vía digestiva lo vas a tener en 1 hora, si es por piel quizás aparece entre las 15 y 16 horas o a través de las uñas. Y ese periodo te cambia. Entonces hay que ver qué sustancia, qué producto, y si el producto es desconocido probablemente haya que prolongarlo a 24 horas.
Depende mucho de la historia clínica, de la situación epidemiológica, de la distancia en que los padres están en el hospital. Eh, eh, Nosotros, si podemos y tenemos las comodidades para poder dejar, o la situación amerita, vos imagínate que muchas veces los hospitales están muy sobrepasados, muy sobrepasados. Nosotros hemos tenido pacientes casi hasta en los pasillos de los hospitales en épocas de bronquiolitis, donde en invierno, donde los chicos no hay más lugar, y vos estás trayendo un paciente donde lo vas a exponer a un montón de virus hospitalarios. Entonces uno hace un análisis de situación y decir, ¿lo dejo 24 horas? O lo dejo 18 horas, o lo dejo 12 horas, y le pregunto al padre, ¿de usted dónde vive? Yo vivo acá a 3 cuadras. Ok, en 3 cuadras, si aparece algún cambio, el chico puede venir. Uno puede decir, no, pero qué peligro, que es para... No, porque vos lo evaluaste 12, 15 horas, 18 horas, hiciste un análisis de situación, lo venís viendo, el chico no tuvo absolutamente ningún cambio. Difícilmente hay una sustancia que te pueda generar un cambio inmediatamente. Te tuviste 15 horas, de 15 para 16 horas. No conozco sustancias. Yo, si hay alguien que me lo pueda decir, mejor así voy a aprender, pero probablemente no exista. Pero eso son pautas. eh, Pautas de la situación en la que estamos. Si yo lo pudiese dejar 24 horas, genial. Ahora yo con esa misma idea de decir, no lo dejes 15 porque puede pasar algo, dejarlo 24 y no lo dejes 24 porque a la hora 25 puede pasar algo. Así que siempre hay una discusión de cuánto es el periodo. Depende de las sustancias, depende de cuánto está el chico, depende de lo que ingirió. Depende también de si los padres lo trajeron dentro de la hora, porque dentro de la hora, si yo te hice un método de eliminación, yo voy a confiar en eso también. Porque te hice un método de eliminación, eliminé, te hice un lavado gástrico, te hice un carbón activado. Las probabilidades es que no pases por un efecto tóxico. Así que es un análisis bastante complicado y del momento. No me atrevo, no me gusta decir la palabra artesanal, pero muchas veces tiene un poco que ver eso, porque te repito, los chicos ingieren sustancias que no están ni siquiera, no tienen hojas ni siquiera en internet, consumen cualquier cosa. Muchos productos de venta libre, de venta que compran de Yuyo o de situación, que no están registrados en ningún lado. Entonces decís, ningún lado, en ningún libro te lo dice, ningún protocolo médico te dice cuánto tiempo en observación tiene que estar. ¿Sí? Así que, pero por lo menos yo, ante determinados productos, muchísimas veces son de 12 a 24 horas de observación mínimo. Mínimo. Así que, pero también depende del producto. Plaguicidas de alta toxicidad, 24 horas, más allá de estar asintomático, 24 horas quedan porque estamos hablando de una gravedad importantísima. Mauricio Castellano, imagine que tiene mucha sed y en este momento yo le comparto un documento que va a mostrar algo que usted va a tener al alcance de su mano en momentos de mucha sed. ¿Qué te parece? Es agua. Sí. Tiene todos los aspectos de agua, pero hay un detalle acá en la marquilla que tiene que ver con los tres diamantes, los tres rombos, que Ujú, tienen que ver con indicaciones de seguridad, cosa que los chicos, por supuesto, y hasta los adultos, la gran mayoría desconocemos. ujú. Pero esto es un producto, es agua ras, Aguarras. terrible, Ujú, terrible. Y bueno, vos ves que sacudís ese envase con ese líquido, una cuarta parte del envase lleno con líquido, y es agua, tiene toda la apariencia de agua, y es posible que haya algún tipo de tragedia, ¿no? sí. Por el consumo accidental de algo que aparentemente tiene todo el formato de un envase de agua, conteniendo agua. Hay alguien, alguna área gubernamental que se encargue esto de controlar este tipo de envases que son de alguna forma engañosos? Que yo conozca, ¿no? Es terrible. A Quizás por mí, la verdad que desconocimiento mío, pero no. Tiene que haber ciertas normas, hay ciertas normas de
la producción o utilización de los envases, de cómo hacerlos, pero hay más recomendaciones que obligaciones. Eh, Recomendaciones. pero bueno, en realidad lo que sucede es que estos productos, estos envases así no deberían estar en el hogar, son productos industriales. Entonces, pasa por la educación, de lo que hablábamos hoy, de cada persona, de tener estos productos o no en la casa. Eh, de todas maneras, ojo, los envases pequeños de agua ras también parecen botellitas de agua que quedan ahí arriba. De hecho, en los adultos sucede y pasa con estos accidentes que toman tragos de aguarrás o tragos de tiner porque están en esas botellas. No hay ninguna, solamente las etiquetas es lo único que lo, que lo separa de una botella de agua común, como bien decías. Esas botellas por lo menos tendrían que tener tapas de seguridad. Las tapas de seguridad, para los que no conocen, son las tapas que hacen que los chicos no lo puedan abrir, que tengan que aplicarse una fuerza particular, que lo tienen muchos, de hecho, lo tienen muchos fármacos, muchos jarabes para bajar la fiebre, lo tienen porque son ricos, tienen sabor a frutilla, saben que los chicos lo toman, lo van a tomar, entonces tienen tapas de seguridad. Estos productos también deberían tener tapas de seguridad, pero la empresa que los produce o quienes trabajan con eso entiende o da sobreentendido que estos productos no son para el hogar y no son para que estén en zonas donde estén los chicos. Entonces, probablemente por eso genera cierta liviandad a la hora de separar esos botellones. Eh, la transparencia no tiene que ser ciertamente transparente para saber si hay o no hay, si tienen o no tienen. Las descripciones de la etiqueta son probablemente las que les exige. Habría que ver las normas ISO qué opina de ese envase a la hora de producirlo. Eh, yo creo que les va a encontrar alguna crítica, pero, Seguramente. pero claro, esas botellas, sin lugar a dudas, da confusión, más allá de la etiqueta. No, la etiqueta no lo ves, vos Sí, sí, vas sí. así, tomás un trago y no te das cuenta. Y alguno podrá decir, no, pero tiene el olor, no te vas a dar cuenta, no, no te das cuenta. En ese momento que venís, los accidentes pasan por eso, porque no te diste cuenta, más allá del olor, de lo que quieras. No te das absolutamente cuenta y sucedió. Y eso pasa en los adultos, eso es muy frecuente en los adultos que toman un trago. Pero bueno, vos bien Bueno, marcaste esa botella, ese es el claro ejemplo de por qué suceden los accidentes. Hasta el día de hoy seguimos teniendo estas clases de accidentes. creo que llegó el momento de hablar de estadísticas. Estadísticas acerca de muertes de pacientes, ya sean niños o adolescentes, estadísticas de secuelas padecidas por los pacientes, chicos, adolescentes. O estamos ante una situación donde afortunadamente no existen estadísticas de muerte, pero quizás sí estadísticas de secuelas. Mirá, siempre la estadística de la muerte de los niños por suerte es muy baja, por lo menos en nuestro hospital. Tenemos la suerte de lograr evitar las muertes. Eh, por esto que, creo que en primer lugar, por esto que te decía, al ser un accidente que es algo de 1 minuto, 2 minutos, un escape mínimo, permite a los padres venir rápidamente al centro de salud y poder tomar una intervención y evitar daños mayores. Hay otras situaciones que la sustancia es verdaderamente peligrosa, dañina y agresiva, como por ejemplo son los cáusticos, donde el daño suele ser muy complicado, donde vemos secuelas de lo que son por lo que es gastrolesivo, por las lesiones a nivel esofágico, de estómago, de los productos cáusticos, los ácidos, los álcalis, que son productos del hogar también que están para destapar los caños el inodoro o los caños de agua, de desagüe, eso está, ¿sí? Estos tarritos negros que tenemos, no quiero dar ninguna marca, pero esos tarritos negros que Sí. hay, o azules que están detrás del inodoro, eso también genera un daño que puede poner en peligro la vida del paciente, son potencialmente mortales
que muchas veces tenemos la suerte de llegar a tiempo, pero quedan con secuelas, desagradables secuelas para los chicos. Tenemos órganos fosforados, órganos o plaguicidas, mejor dicho, que pueden llegar a generar, que pueden llegar a tener complicaciones en el paciente, que podemos llegar a tiempo, pero que requieren muchos días de internación y que esos días de internación hacen que existan las complicaciones hospitalarias, las sobreinfecciones, y que puede llegar también a colaborar tristemente con el fallecimiento de algún paciente. Y luego tenemos los intentos de suicidio con psicofármacos. Con psicofármacos es lo que vemos nosotros en nuestro servicio, ¿no? Que también por suerte hemos podido lograr revertir, es un porcentaje muy, muy, muy bajo de los pacientes que pueden perder la vida, la verdad que es bajísimo, pero potencialmente, si no son tratados, es muy alto. Estamos hablando de sustancias, por ejemplo, o psicofármacos, o muy frecuentemente, como hoy mencioné, paracetamol, que tenemos un antídoto, por suerte, entonces con ese antídoto pensado, dado a tiempo y tomando los recaudos necesarios, la expectativa de vida o la posibilidad de vida es alta. Eh, digamos Bueno, que tenemos un porcentaje muy bajo o nulo y de eso podemos estar orgullosos. mejor así. Eh, nos agrada poder contar esto, ¿sí? Pero tenemos alguna otra historia triste, pero bueno, la verdad es que los tiempos con los que podemos actuar, por la velocidad que vienen los padres, por el tiempo que tenemos para actuar dentro del hospital, es una gran ventaja, es una enorme Buenísimo. ventaja a la hora de la sobrevida. Como palabras de cierre, te agradezco mucho, Fabricio Castellano, doctor Fabricio Castellano, por compartir todos tus saberes, tus experiencias a lo largo de años en servicios de toxicología. Gracias por compartir y aportar al canal de víctimas ambientales. Y me queda en claro especialmente que la seguridad química, bien entendida, empieza por casa. ¿Pensás lo mismo? Sin lugar a dudas, adentro es lo principal. Es más, Ángel, mira, yo te voy a dar cosas que a mí me han pasado a lo largo del tiempo que estoy en los hospitales, de las entrevistas que he tenido con mis pacientes. Muchos accidentes, la mayoría, como te dije, el 20%, 20-30% son accidentes domésticos, pero que sea doméstico no le está dando liviandad a la situación o a la sustancia, porque estamos hablando, como lo que hablamos durante toda esta hora, de productos verdaderamente peligrosos. Y no hemos hablado de cáusticos para destapar cañerías, que son agresivos, que terminan en cirugía los pacientes. No hemos hablado de, bueno, ahora tocaste el tema del aguarrás, pero ¿cuántos productos compran los tachos de nafta o los bidones de nafta para las motos para tener de reserva? No, la verdad es que el hogar es el punto de partida siempre, absolutamente. Incluso, vos mencionaste hoy zonas quinteras, zonas de las quintas a gran escala, donde existen productos de fumigación. Muchas veces dejan las mochilas de fumigación en los cuartos adentro de los hogares. Adentro de los hogares. Por suerte, la educación de las personas en ese sentido van cambiando porque saben con qué están trabajando, se- los empleados se comen unos buenos retos de sus empleadores, eh, pero ha pasado que nosotros hemos tenido accidentes de chicos por dejar sus mochilas adentro del hogar o las mochilas en la pared de atrás de sus hogares. Entonces los chicos pegan la vuelta y lo tienen. Cuando arrancamos la charla, lo primero que hablamos fue de la educación. La educación es todo, absolutamente todo. Con la educación vas a bajar las problemáticas de accidentes, van a pasar a ser accidentes. Estas muchas veces no son accidentes, es otra cuestión. Accidentes cuando
sucedió que un derrame, el agua llevó una sustancia hasta tu casa que está a 5 kilómetros. Eso es un accidente evitable, pero es un accidente. Pero estas cuestiones donde vos dejás un producto cáustico arriba de la mesa con dos o con uno, dos o tres chicos, no es un accidente. Es otra situación, es falta de educación, es falta de advertencia, es falta de iluminar a las personas de que esto puede pasar. Lo mismo cuando dejaban estoy pensando, digo, un huevito arriba de la mesa con su bebé arriba de la mesa, pensando que no pasaba nada. Estas cosas hasta que se va educando a la gente, y ya por suerte eso no se ve escasísimamente. Hay que darle educación, hay que darle lugar como esto que estás haciendo vos, Ángel, hay que darle, hay que visibilizarlo. Se va haciendo una cadena, se va informando, se va diciendo, che, vos sabés que escuché hablar a un toxicólogo, que esto pasa, ¿por qué no lo guardamos? Estas cosas se tienen que visibilizar. Hoy hablábamos de la pandemia, ¿qué nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó esto también, la capacidad de la virtualidad para poder llevar una entrevista, una charla de dos personas donde contamos la experiencia y que esa experiencia les va a servir a otro para aprender, para recapacitar, para informarse de que estas cosas pasan. Eso también nos dejó la pandemia, ¿no? Dejó varias cosas malas y algunas cosas muy buenas. Así que es esto, es educación, es hablar, es informarnos, es hacer cadenas de informaciones todo el tiempo, pero informaciones de gente que tiene experiencia y no lo que es un fake, porque eso lleva más errores, a mayores equivocaciones. Así que bueno, Sí. nada, yo Ángel te agradezco un montón la invitación que me hiciste para poder participar. Para mí es un placer enorme contar un poco de lo que hacemos. Igual para Es un mí. orgullo para mí hablar de la toxicología, de lo que me he formado, de lo que amé, de lo que amo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho.